Muy bien, amigos. Vamos a concluir con el comentario del Salmo 73. Pensé pues en un salmo que nos ayudara a concluir. Me parece que es una buena oración, bonita oración que nos ayuda a terminar, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién de ustedes se anima a leernos el texto, el salmo? Este salmo de 28 versos. Sí, por Yo, favor, Carmen. sí, yo. Gracias. Qué bueno es Dios para Israel, el Señor para los limpios de corazón. Por poco se extravían mis pies, casi resbalan mis pasos. Celoso como estaba de los perversos, al ver prosperar a los malvados. No hay congojas para ellos. Sano y rollizo está su cuerpo. No comparten las penas de los hombres, no pasan tribulaciones como nosotros. Por eso el orgullo es su collar, la violencia el vestido que los cubre. Su gordura rebosa malicia, de artimañas desborda su corazón. Se sonríen, hablan con maldad, hablan altivamente de opresión. Ponen en el cielo su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso mi pueblo va tras ellos, sorben con ansia sus palabras. Dicen, ¿va a saberlo Dios? ¿Lo va a saber el Altísimo? Así son estos, estos son los malvados, tranquilos y acumulando riqueza. Así que en vano purifiqué mi corazón, lavé mis manos en señal de inocencia, aguanté golpes todo el día y correcciones cada mañana. Si hubiera dicho, hablaré como ellos, habría traicionado a la raza de tus hijos. Me di entonces a pensar, para entenderlo, que me resultaba harto difícil. Hasta que entré en el santuario de Dios y acabé entendiendo su destino. Los pones en el resbaladero, los empujas a la ruina. De pronto quedan hechos un horror. Desaparecen consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al levantarse desprecia su imagen. Cuando mi corazón se avinagraba, cuando se torturaba mi conciencia, estúpido de mí, no comprendía, solo era un animal ante ti. Pero yo estoy siempre contigo. Me tomas de la mano derecha, me guías según tus planes, me conduces tras la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo? Estando contigo, no hallo gusto en la tierra. Aunque se consuman mi cuerpo y mi mente, tú eres mi roca, mi bote, Dios por siempre. Los que se alejan de ti se pierden, aniquila a los que te son adúlteros. Pero mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de proclamar tus obras. Pues claramente podemos ver aquí un díptico, una obra dividida en dos partes. La primera parte, pues que es una queja un tanto amarga, contemplando la realidad y pues como algunos incluso con cinismo actúan, ¿verdad? Me llama mucho la atención esa frase, su gordura rebosa malicia, ¿no? Es decir, la gordura refleja precisamente la maldad que viven estas personas. Y afortunadamente hay un quiebre, hay una experiencia profunda del orante
a partir del verso 16, particularmente el 17, y que es la segunda parte del díptico, ¿verdad? La primera reacción o impresión que tuve con este salmo fue pues la habilidad de la palabra para reflejar la vida, ¿verdad? No cabe duda que en la Biblia encontramos grandes escritores, poetas, artífices de la palabra, que con un verso, dos versos nos describen una realidad, la dibujan, ¿verdad? La expresan muy bien, ¿no? Esta realidad que parece que está no solo describiendo, sino pintando, ¿verdad? Ofreciendo una escena, ¿no? Con los calificativos, con los términos elegidos, ¿no? No sé si antes de ver el texto que yo les mandé, es un texto que para mí, el Salmo 63 y 73, ¿verdad? Se me hacen, pues, que pueden ayudarnos a recoger, tener presente la riqueza de los salmos, ¿no? De la oración. Tu amor es más grande que la vida, dice el 63. Y el 73 dice, estando contigo no hallo gusto en la tierra. El comentario que les envié dice, estando adherido a ti, estando pegado a ti, ¿verdad? Pues realmente no hallo gusto en la tierra, ¿no? Entonces es una experiencia profunda de comunión, una experiencia de relación, que es lo que permite que el salmista, pues finalmente no encuentre punto de comparación con su Dios, ¿verdad? Es una experiencia, como dice el comentario, mística, profunda de relación, ¿verdad? Pues que ojalá podamos pedirla para todos nosotros, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes quisiera compartir alguna palabra, lo que le llamó la atención, algún subrayado sobre alguno de los versos, alguna enseñanza para su espiritualidad? ¿Me permite, padre? Sí, cómo no, Jorge. Gracias. Bueno, hubo varias cosas que me llamaron la atención. Una de ellas fue en el verso 3, cuando dice, celoso como estaba de los arrogantes. Y estos celos es algo que me puse a pensar que con frecuencia, no mucha, ¿verdad? Pero sí con frecuencia he sentido ante gente que, pues, que hace de las suyas y les va bien, ¿verdad? Y esto de que por poco mis pies se extravían, híjole, cada rato me sucede, y más cuando se pone en un ambiente como el político que estamos viviendo ahorita en nuestros días, pues sí da cosa, da coraje, y ese celo pues aparece ahí, ¿no? Y es algo con lo que hay que luchar. Otra cosa que va de la mano con esto son los versículos 13 y 14. Dice, así que en vano guardé el corazón puro. Y es un sentimiento que también he abrigado alguna vez en el corazón, ¿no? Dice, ¿para qué sirvió todo esto? ¿De qué sirvió todo lo que hice? El esfuerzo, las ganas con las que hice las cosas, y a final de cuentas pues no se ve el resultado. Entonces, no porque me angustie el pensamiento en sí, sino porque veo que sí hay manera de identificarse con el salmista, porque son cosas que al menos en lo personal a mí me ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿por qué aguanto tanto golpe si el otro con la mano en la cintura se burla y se ríe de lo que hago y de lo que he hecho? Y luego el versículo 21 dice, sí, cuando mi corazón se exacerbaba,
cuando se torturaba mi conciencia, estúpido de mí no comprendía. El otro pedacito sí lo quité porque de plano está muy duro, está muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿Cuál era el que quitaste? Sí, solo era un animal. pues es que en la Biblia que yo tengo dice, una bestia era ante ti. Sí, porque la Biblia de Jerusalén traduce, bueno, trae una alternativa que es Behemoth, que es una bestia que estaba en las profundidades de las aguas. Entonces me hizo recordar a un padre que solía decir en el seminario, eres una bestia. Entonces lo veíamos y le dábamos la vuelta porque era como su desahogo, ¿no? Eres una bestia, entonces por eso sí, solo era un animal. Muy bien, perdón por la Pues sí, interrupción. así sucede, pero realmente esto me llevó a pensar en Job, ¿no? También como cuando Job le reclama a Dios y Dios pues aparente como que se molesta y le pone una bailada tremenda a Job, es cuando le dice, ¿no? ¿Y dónde estabas tú? Si eres tan sabio, ¿dónde estabas tú cuando hice todo lo creado y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el problema no es que Dios no se comunique, sino que nosotros, o en este caso, en lo particular, yo, con las limitaciones que tengo, pues realmente no alcanza uno a comprender de fondo. Entonces, está de más el celo, está de más el sentimiento de aparente abandono, porque pues realmente lo que está sucediendo es que no estoy comprendiendo qué es lo que está pasando ahí. Pero luego viene el 23 que dice, pero a mí que estoy siempre contigo, de la mano derecha me has tomado. Entonces, a pesar de todo lo negativo que ya hemos visto en los principios, en los versículos anteriores, bueno, ahí está la mano derecha de la cual Dios no toma, me guías con tu consejo y tras la gloria me lleva. Me llamó la atención la gloria y vi que en la nota de la Biblia de Jerusalén dice que la gloria parece ser aquí el atributo divino personificado que recuerda la nube del Éxodo. Las versiones han traducido con gloria, dando a la palabra su sentido habitual cuando se la aplica a los hombres. Habría que entender que Dios preserva al justo de una muerte prematura y humillante y que rehabilitará al justo que muere mientras los impíos viven. Con todo, como en el Salmo 16, 9 y siguiente, el fervor del fiel contiene ya el deseo de una unión definitiva con Dios. Es un paso más hacia la creencia explícita en la resurrección y la vida eterna. Y a final de cuentas, eh, este salmo me dice que lo que yo viva aquí, bueno o malo, alegre o triste, es nada en comparación a lo que se va a manifestar más adelante, que esto ya son palabras de San Pablo, ¿no? Y termina muy bonito esto porque el versículo 25 es bonito. ¿Qué hay para mí en el cielo? Estando contigo no hallo gusto ya en la tierra. Y entonces se me vino a la mente Santa Teresa con su muero porque no muero, ¿no? O sea, a final de cuentas, a pesar de todo, y eso no quiere decir dejar de hacer las cosas, sino al revés, hacerlas con más ahínco, esperando llegar a ese cielo que nos tienes prometido. Entonces, el cierre me llamó mucho la atención, 28, mas para mí mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de publicar todas tus obras. Y ese a fin de publicar es pues seguir tratando, insistiendo de dar ese testimonio con la vida a pesar de los sinsabores que se puedan presentar, ¿no? Si he puesto realmente mi cobijo en el Señor, entonces, pues de que me quejo. Entonces, no hay que quejarse, hay que ponerle al jale y esa fue mi conclusión. Gracias, padre. Gracias, Jorge. Gracias por tu participación. Pues bien, Padre, sí, sí, Alba. bueno, en este salmo, definitivamente, así como Jorge, yo también muchas veces me he visto reflejada, pero aquí yo encuentro una riqueza que aporta el salmista, porque es como una tentación superada, y pues sabemos que la tentación siempre sirve
para progresar, para crecer. O sea, todo eso que envidia de los malvados, a los que no les pasa nada, a mí me invita a una purificación de mi interior para entender que nada sobre esta tierra, ni el poder, ni el éxito, ni el bienestar, ni siquiera las criaturas, nada están por encima de Dios. O sea, que entonces el camino, aunque sea difícil, o sea, vale la pena porque tendrá la vida eterna, ¿verdad? Si es que seguimos hasta la perseverancia final con Dios. Y aunque veamos que los demás aparentemente triunfan, no les pasa nada, pues tendrán su merecido, que eso no nos importe, sino que sigamos adelante. O sea, a mí sí me da una lección muy grande aquí, y del gozo, de esperar el gozo de aún a partir de esta vida también estar con Dios, en el amor de Dios, que Dios sea el amor, que sea mi todo. Es interesante, gracias, Sara. Es interesante lo que decía Jorge a propósito de que se empieza a esperar, a tocar esa realidad del más allá, ¿verdad? No se dice literalmente. Es muy interesante también ver cómo el proceso, ¿verdad? El proceso y progreso de un pensamiento. Nosotros estamos relativamente habituados a pensar en la resurrección. Cuando vemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta pues que esto no se dio de la noche a la mañana. Hay un texto clásico que escuchamos de Macabeos, el Día de los Difuntos, creo, o de Todos los Santos, creo que es de los difuntos, en donde una madre alienta, exhorta a sus hijos para no renegar de la fe, como se los están pidiendo, ¿no? En estos días, el viernes pasado, celebramos la fiesta de Cristóbal Magallanes, el padre mártir mexicano, junto con otros mártires. Y hay una historia muy bonita que es muy común en el tiempo de los cristeros. Había un comentario que corría entre los mártires que decía: hoy ir al cielo sale barato, ¿verdad? Ir al cielo sale barato, pues ante todo porque si uno permanecía fiel en un momento, aun cuando lo mataran, pues era promesa de ir al cielo, ¿no? Entonces con el padre Cristóbal lo apresan con otro sacerdote y los van a fusilar, y el otro sacerdote está sumamente nervioso, ¿verdad? Y el comentario que le hace el padre Magallanes es: aguanta un momento, hijo, aguanta un momento, solo un momentito y estaremos en el cielo. Entonces, pues llama la atención eso, ¿no? Estando contigo, o sea, la experiencia de Dios, pues como dices tú, Alba, no se puede comparar con nada. Sin embargo, pues sí se requiere vivir esta experiencia en profundidad, que es un don y es una gracia, ¿verdad? Lo que dice Pedro a Jesús, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, pues hay que pedir esta experiencia en donde realmente todo, como dice Pablo, le resulta nada, basura, en comparación con la sublimidad del conocimiento de Jesucristo, ¿no? Estando contigo, no hay gusto en la tierra, ¿no? Y como dice el padre Shekel, esa experiencia de estar contigo es esa experiencia de comunión profunda, de adhesión, de sentir a Dios dentro, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces es una gracia, ¿no? Al punto, pues, que basta un momentito, ¿no? O sea, la vida, ya no digamos el momento del martirio para Magallanes, sino la vida es nada en comparación con la eternidad, ¿no? De cara a Dios, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Padre, Sí. Sí, a mí me llamó mucho la atención que el orante tiene un problema, se está incluso dudando de la justicia de Dios por la cuestión de lo de la retribución, que cómo es posible que al malvado le vaya mal. Y me llamó mucho la atención que lo resuelve
yo me imagino en la oración, porque dice en el 17, hasta el día en que entré en los divinos santuarios, en plural, y algunos comentarios lo traducen como en la oración, como en el momento de la oración, fue cuando él resolvió y encontró la respuesta orando y pidiéndole a Dios que le ayudara. Y él, pues a la manera del Antiguo Testamento, él resuelve que al malvado un día le llegará la justicia de Dios. Y también me gustó mucho al final que yo contigo, yo de tu mano, caminaré y siempre voy a estar bien, que no necesita nada más, concluye. También esa otra parte me gustó, que estando con Dios ya nada más importa. Entonces esas dos partecitas que yo lo traduzco como que cuando él se puso en oración, él pudo encontrar la solución a su problema de envidia, de celos, de que no entendía, de que entonces dónde está la justicia de Dios, y lo encontró en la oración, y que al final llegó a la conclusión de que si él está con Dios, ya nada más importa. Esos dos detallitos se me hicieron muy, muy bellos, me parecieron muy, Gracias. muy bonitos. Gracias, Norma. En realidad ahí está un texto clave, pero yo creo que no habría que reducirlo a la oración, ¿verdad? Es una interpretación. Hay algo que el orante experimenta, descubre, ¿verdad? Que por supuesto puede ser a través de la oración, pero como dice el comentario del padre Shekel, puede ser también la palabra de Dios, las escrituras, puede ser el templo, ¿verdad? Que es lugar de la presencia de Yahvé, puede ser los misterios de las acciones divinas, pueden ser los signos salvíficos del Éxodo, o sea, lo que el autor había vivido en el pasado, y entonces empieza a recoger, es como una intuición que a lo mejor se percibe, se descubre, es una luz que llega, ¿verdad? Insisto, puede ser por supuesto en la oración, pero creo que a ustedes les habrá pasado que a veces un texto bíblico resulta como una luz, a veces un momento después de la comunión, a veces una luz, una intuición. Lo que sí es importante previo a esto es lo que dice el verso 16, ¿no? Me di entonces a pensar para entenderlo. Me resultaba harto difícil, dice, pero me di tiempo y espacio para comprender, para descubrir, para discernir. Entonces, el orante es una persona que dedica tiempo, ¿verdad? A la reflexión, a la oración, a ir al templo, a la escritura, y entonces en todas esas mediaciones, finalmente de pronto se le concede una de estas luces, ¿no? Sí, padre, tiene usted razón, de repente que yo en lo personal he tenido algún problema y estoy orando y estoy orando también y a veces llorando también y no resuelvo, leo la Biblia y esto y lo otro y de repente, como usted lo dice, ahí lavando los trastes o de repente haciendo mi quehacer, así como usted lo dice, como una luz, como una inspiración, el espíritu sí. Le llega a uno esa solución, ese remedio para el alma. Sí, exactamente así como usted dice, así es. Muy bien. Sí, yo creo que el autor pues utiliza entré en el santuario, ¿verdad? Pero el término, como lo dice el padre Shekel, mik de shel, es entrar en Dios, entrar en el lugar divino, entrar en el misterio, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, por una experiencia espiritual, el orante, dice el padre Shekel, descubre, dice el padre Rabasi, descubre la harit del impío y del justo, es decir, el destino último, ¿no? Porque él ve
él ve cómo el destino del impío y del malvado parece prometedor, ¿verdad? Hay que leer este salmo con atención, porque como dice Jorge, pues muchas veces nosotros hemos experimentado esto, ¿verdad? Se Padre, la pasan bien, ¿verdad? La pasan bien, eh, eh, siguen haciendo de las suyas, salen bien librados, etcétera, etcétera, ¿verdad? padre Villa, ¿me Sí. permite? Sí, precisamente lo que está usted hablando ahorita, al final, qué difícil es, padre. Precisamente me enfoqué en el 16 y 17, que dice, es una reflexión que hace el salmista, ¿no? Después de hablar de cómo es posible que la gente que hace el mal esté tan tranquila y todo le sale bien, según él, ¿no? Y luego entra en la reflexión de que me di entonces a pensar para entenderlo, pero me resultaba harto difícil. Y luego dice, hasta que entré en el santuario de Dios, o sea, eso me imagino que es la oración en sí, ¿no? Es la reflexión que hace uno, como decía Norma, es entrar en el santuario de Dios, es entrar en uno mismo cuando está uno en oración, me supongo, y acabar entendiendo. Pero qué difícil es, porque uno tiene sus reflexiones y hay veces que no encuentra uno la salida, entonces se pone uno a orar, a reflexionar, a cambiar puntos de vista con la gente, pero es una tarea muy difícil. Yo me supongo que usted debe tener más experiencia, obviamente, en este tipo de situación de entrar en uno mismo, o sea, es hasta que entré en el santuario de Dios, que viene siendo, me supongo, entrar en oración, cuando uno entra en oración en uno mismo, y es cuando uno le viene alguna luz, como ustedes dicen, ¿verdad? En eso enfoqué yo mi atención y pero como le comento, yo pienso que para mucha gente, para mí, es difícil ese entrar en uno mismo y ese reflexionar y ese encontrar una solución y encontrar una luz. Eso es todo, padre. Pues yo diría más que difícil, requiere una disciplina, porque hay formas, hay caminos, pero la gran tarea o desafío es el disciplinar el corazón, nuestra mente. Eh, Están los talleres de oración, están los ejercicios ignacianos, es decir, lo más importante, pienso, y más exigente es cómo ayudarnos a disciplinar nuestras vidas para ir entrando en un camino de oración que cada vez no nos cueste menos, pero sí nos facilite el acceso a hasta que entré, ¿no? En tu santuario, ¿no? Es una invitación que se hace a todos y que laicos y sacerdotes somos invitados, ¿no? Y claro, definitivamente ya sabemos en qué terminan estos personajes. Yo tengo 70 años de vida, entonces es sé en qué terminaron esos personajes en el pasado y en lo que van a terminar, pero por lo pronto pues hay que aguantar vara, pero por lo pronto es uno como le hace uno para poder ayudar, ¿verdad? Como ciudadano. Bueno, en fin. Es ¿Alguien todo. más? Padre, Sí. yo cuando empecé a leer el Salmo, o sea, yo lo tomé, pero para mí, o sea, cuando decía, por poco se extravían mis pies y casi resbalan mis pasos. Y la segunda parte, que habla ya de celoso como estaba de los perversos al ver prosperar a los malvados, fue como un autoexamen de conciencia, porque muchas veces uno piensa que va bien, o sea, yo en lo personal pienso que voy bien, pero a veces como que le estoy dando cabida a mis intenciones personales y me estoy cargando del lado de quedar bien con la gente en lugar del lado de seguir yo creciendo en el camino del Señor. Entonces como que sí fue un llamado así de repente ahorita que comenzamos a leer, por poco se extravían mis pies, o
sea, como que fue un llamado, así como también decía usted ahorita, que en esa palabra del Señor a veces el Señor se manifiesta así como que de repente se ve la luz. O sea, que hay que estarnos cuidando cada uno de nosotros porque muchas veces los enemigos están dentro de cada uno y tenemos que estar bien pendientes de cuidar esa espiritualidad, ese seguir en el Señor, porque nos podemos quedar en el aplauso de los demás, en el que, ay, mira qué buena, o a todo mundo le caigo bien, o yo voy caminando y todo el mundo dice que se siente bien a mi lado, pero no somos nosotros, es el Señor a quien nosotros estamos llevando. Y también lo que me gustó mucho fue lo de hasta que entré en el santuario. Y también lo que decía aquí la Biblia de Jerusalén. Hasta que entremos en el misterio de Dios, en ese misterio que nunca vamos a acabar de comprender, nos vamos a dar cuenta que nos falta todavía ir puliendo y puliendo más nuestro caminar y nuestro servicio, porque finalmente a quien tenemos que darle gloria es a Dios y el que nos sostiene con su mano es Dios. Entonces para mí el Salmo fue como una llamada así de atención, como un estrujón, porque sí necesitamos darnos cuenta que hay que seguirnos preparando, hay que seguir orando, leyendo la Biblia, viviendo los sacramentos, practicar la justicia, pero también tenemos que enfrentarnos a veces con nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Eso era, Padre. Pues ahí está, es interesante nuestro peor enemigo, o yo lo diría de una manera tal vez más suave, pero igual, ¿no? Es decir, a veces efectivamente el enemigo a vencer está al interior nuestro, ¿no? Entonces, qué importante es conocernos, conocer los demonios que cada uno cargamos, las heridas que nos hacen ir por otros caminos, porque tantas veces son nuestras heridas las que nos hacen ofender, agredir, huir, ¿verdad? Buscar salidas fáciles. Entonces, qué importante pues es conocer a ese enemigo que está dentro y que tantas veces nos impide realizar y vivir de acuerdo con lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Esto se me hace interesante. Gracias, Diana. Gracias. Sí, aquí Nitza. Me hizo ir inmediatamente después de leer el Salmo, Padre, a la liturgia de las horas y en un himno que a mí en lo personal me estremece y es el de estate, Señor, conmigo, siempre y sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, por favor, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo y de si tú sin mí te vas. Claro que sigue más el himno, ¿verdad? Pero el Salmo en sí me hizo aterrizar en nuevamente decirle, Señor, yo sé que hay mucha maldad a mi alrededor, pero por favor, permíteme seguir contigo. Gracias, Nitza. Casi nada, ¿no? Permíteme seguir contigo. Muy bien. Permíteme esa experiencia mística, ¿no? Es interesante el comentario que hace el padre Rabasi, porque dice, estando contigo no hallo gusto en la tierra, ¿no? No hallo gusto en la tierra. Entonces, una traducción diferente dice, y luego el verso 28 dice, mi bien es estar junto a ti, mi bien, pero en la palabra original hebrea, tov, que significa bien, bondad, tiene diferentes acepciones, puede significar también felicidad, placer, satisfacción, belleza, entusiasmo, conquista maravillosa. Es estar vecino, cercano. Es un concepto dinámico que sugiere una adhesión profunda. Es estar apretado, ¿no? Estrechado en una intimidad total, ¿no? Entonces, mi bien, mi felicidad, mi plenitud, mi satisfacción,
¿verdad? Y por eso aquí, volviendo con lo que comentaba Mari, a lo mejor sí, yo diría, más que más que ser difícil, pues es un desafío, porque en la medida que vamos adentrándonos en la vida del Espíritu, pues si encontramos ahí plenitud, felicidad, satisfacción, pues es claro que nos vamos a ir adhiriendo cada vez más, ¿no? Y tal vez por eso la insistencia de pedirle al Señor este don, ¿no? Esta gracia, ¿no? Que nos permita encontrar en Él nuestro bien, ¿no? Decía un santo, Antonio Echeverría, decía: Jesucristo es todo, lo demás es nada. El todo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Para mí la vida es Cristo, dice Pablo, ¿no? Los teresianos suelen decir todo por Jesús, ¿no? O sea, Jesús finalmente se viene a constituir como el todo de la vida, ¿no? Entonces, pues esa yo creo que es como la petición, ¿verdad? Hasta que entré en tu recinto, en tu santuario, en tu misterio, ¿verdad? Entonces empecé a comprender, y yo creo que ahí está una petición, pero que nos desafía, como decía hace un momento, a la disciplina, ¿no? A la fidelidad, a la constancia, ¿no? Bien, yo los invito, bueno, salvo si alguien quiere decir algo más. Quiero compartir con ustedes lo que encontré. Bueno, ahí está en su apunte lo que dice del padre Shekel, que se me hace muy profundo. Yo aquí separé los versos 16 y 17, ¿verdad? Y después 25 y 26, ¿no? El 16 y 17, como ven, o sea, es un hombre con preguntas, es una persona con cuestionamientos, contempla la vida, se desconcierta, se pregunta tantas cosas, se decepciona, puede ser. Como decía Jorge, el verso 13, perdón, si el verso 13 me parece la crisis radical, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto, no? ¿En vano purifiqué mi corazón? ¿En vano entregué mi vida a los valores y virtudes? Y entonces el 16 y 17 dice: me di entonces a pensar para entenderlo, pero me resultaba harto difícil hasta que entré en el santuario, ¿no?, de Dios, ¿no? Bueno, el Salmo 139 nos ayuda a recordar la dificultad para comprender el misterio, ¿no? Me resultaba harto difícil. El Salmo 139 dice: qué arduos me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incontable es su suma. Si los cuentos son más que la arena. Y en eso pues no podemos minusvalorar, ¿verdad?, esta realidad, ¿no? En Job dice: hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Dios es siempre mayor, ¿no? No lo entiendo, ¿no? Y hay cosas que no entendemos de la vida. Conviene esto tenerlo muy presente, ¿no? Estamos delante, nuestra propia persona tantas veces nos resulta un misterio. Si somos analíticos, autocríticos, ¿verdad? Nuestra propia persona ya es un motivo de mucha reflexión. Entonces, ahí está, ¿no? Delante de la vida, y ojalá que no nos gane la soberbia ni la vanidad para pretender saberlo o comprenderlo todo, por más diplomas que tengamos, ¿no?, por más estudios, ¿no? Como decía un padre, ¿no?, que la Biblia no necesariamente nos da todas las respuestas. Decía él, más bien, muchas veces lo que hace es plantearnos las verdaderas preguntas, ¿no?
¿Cuáles son las preguntas verdaderas en la vida? A veces alguien lo simplifica diciendo que la Biblia es la verdad, la Biblia nos da respuesta a todo, y pues más bien extrañamente, y lo sabemos como adultos, la vida y la Biblia nos van introduciendo a las cuestiones decisivas, vitales, ¿no? En ese sentido, pues, las verdaderas preguntas, ¿no? El verso 17, pues es el verso que ya hemos señalado, ¿no? Pues puede referirse al santuario o templo, como ya se ha dicho, ¿no? Pero también el sentido del misterio, ¿no? Una experiencia fundamental de entrar en la comprensión del misterio, ¿no? El verso 25 y 26, como ya lo hemos insistido, pues es la razón por la cual les propuse este salmo. Dice el padre Shekel, el 25, este verso es una cumbre espiritual del Antiguo Testamento que se ha de relacionar con la lucha de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Es decir, Jacob, que tiene esta experiencia de luchar con un ángel, ¿no? Y entonces, dime tu nombre, le dice Jacob al ángel, ¿no? Y bueno, pues ahí está tal vez una imagen muy plástica de lo que es el esfuerzo, la lucha, la disciplina por conocer a Dios y sus misterios, ¿no? Es un combate. La carta a Timoteo, San Pablo nos dice que es un combate espiritual, ¿no? Para que no simplifiquemos, ¿no? La vida es compleja, ¿verdad? Pero por eso entonces Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo un camino a recorrer. Tenemos la experiencia también de Elías, que lucha y que huye, y en el templo, en la montaña se le concede la experiencia, ¿no? Quizá los místicos sean los mejores comentaristas de este verso. Toda la serie de bienes que ha visto disfrutar a los malvados y que ha llegado a envidiar pierden su valor comparados con poseer a Dios, como ya decía uno de ustedes, ¿no? La tierra es el don fundamental en la teología de la salvación o liberación. Ahora incluso la tierra no importa. El encuentro personal desborda y anula todo lo demás, ¿no? Job, al final de su vida, dice, mis ojos te han visto, ¿no? Ahora te han visto mis ojos. Santa Teresa, ¿verdad?, decía, dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Aún de sí mismo vive descuidado porque en su Dios está todo su intento. Y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. Entonces, si los malvados de una manera soberbia se atrevían con cielo y tierra, poseerlo todo, al orante no le importa cielo y tierra, porque tiene a Dios, ¿verdad? Y eso me parece pues muy profundo la experiencia que se le ha concedido a él, ¿verdad? El verso 26 dice, aunque se consuman mi cuerpo y mi mente, tú eres mi roca, ¿no?, mi lote, Dios por siempre, ¿no? Como Dios se ha ofrecido en su pura persona, aboliendo todo lo demás, así el salmista penetra en lo íntimo de su ser personal, aún aboliendo carne y mente. Lo íntimo de su ser personal descubre y declara que su porción o posesión es Dios, en persona, y eso para siempre. La teología, pues, del Éxodo, la teología de Josué, es precisamente esta, de llegar a poseer, ¿no?, la tierra, ¿no?, el bien de la promesa, ¿no? Aquí este orante va mucho más allá. Ya no es la tierra, sino Dios mismo, ¿no? Bien, pues aquí finalmente yo siento como el orante el salmo nos ayuda a pensar en Dios como bien absoluto, ¿no?, como bien absoluto. Y bueno, pues ya hay algunas reflexiones propias de los santos, ¿verdad? Quisiera regresarme a
al primer párrafo, al segundo párrafo de lo que yo les envié, porque es muy interesante ahí a propósito del uso del término corazón, ¿no? Dice un autor que este salmo es un canto del corazón, de acuerdo con el filósofo hebreo Buber, ¿no? A causa de la recurrencia del vocablo, lev o corazón. Entonces, en el verso 1 del Salmo se dice, qué bueno es Dios para Israel, el Señor para los limpios de corazón, ¿no? En el verso 7 dice, su gordura rebosa malicia del malvado, ¿no? De artimañas desborda su corazón. El verso 13, así que en vano purifiqué mi corazón. El verso 21, cuando mi corazón se avinagraba, cuando se torturaba mi conciencia. Y el verso 26a, aunque se consuman mi cuerpo y mi mente, tú eres mi roca, mi lote, Dios por siempre. El padre Shekel, este verso lo traduce, se consume mi corazón y mi carne. Entonces, el cuerpo y la mente es la carne y el corazón, ¿no? Y luego el verso 26b, que dice en la Biblia de Jerusalén, tú eres mi roca, mi lote, Dios por siempre. Es interesante, ¿verdad? Aquí también aparece en el hebreo el término lev, corazón, y la traducción de Straubinger lo traduce así, ¿verdad? La roca de mi corazón es Dios. Es interesante, pues ahí me llamó la atención porque en mi Biblia no aparecía el término corazón en el verso 26. Aparece pues en el original hebreo y esto permite pues el comentario en donde un gran comentarista lo traduce, Buber, canto del corazón, ¿verdad? Porque finalmente el corazón es el lugar donde reside, ¿verdad? Los sentimientos, pero ante todo el lugar de residencia de Dios, el lugar de los pensamientos también, es un órgano decisivo, ¿no? Y entonces encontramos aquí pues este subrayado particular del término corazón a lo largo del Salmo, versos 1, 7, 13, 21 y 26 que aparece en dos momentos. Les voy a invitar a hacer un pequeño paréntesis, probablemente vamos a terminar antes, pero hacemos un paréntesis de 10 minutos, si me permiten, y volvemos para continuar con el comentario e ir concluyendo. Gracias, nos vemos en un momento. Nos vamos pues a continuar con el comentario. Una cosa que me ha sorprendido mucho, como les decía al principio, en realidad, cómo un versito puede encerrar tanta vida o tanta crisis, ¿no? La pregunta del verso 13 me parece radical y al mismo tiempo cómo encierra el drama de una crisis existencial, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió todo esto, no? ¿Para qué sirve rezar? Igual, como dicen los comentaristas, se nos presenta en el primer díptico una realidad de la vida, pero el hasta que entré en el verso 17 nos ayuda a captar que ahí hay una experiencia muy densa, ¿no? Entonces, al orante se le permite una experiencia nueva, mística, diferente, y gracias a esa experiencia es que entra en una nueva realidad. ¿Hasta qué, no? Es el giro que se da ahí, básicamente, ¿verdad? Los pones en un resbaladero, ¿no? Los empujas a la ruina, pero esto lleva al orante también a ser una opción de vida, o sea, él que estaba a punto de resbalarse e irse por otros caminos, ¿no? Por poco se extravían mis pies, pues gracias a esta experiencia
Entonces, ahora mira a distancia al malvado. Y el verso 27 creo que no lo hemos citado, pero dice: los que se alejan de ti se pierden, aniquilas a los que te son adúlteros. Entonces, pues finalmente ahí entramos en una experiencia donde si antes el orante contemplaba al malvado, pero al mismo tiempo se sentía desconcertado y hasta de alguna manera atraído, casi resbalan sus pies, ahora mira a distancia, ¿verdad? Y descubre cómo Dios, pues ante Dios, perdón, la vida del malvado no es nada, ¿no? Padre, yo tengo ahí un comentario. A mí Sí. me ha hecho mucho mella ahorita que estaba usted explicando esto y me da una luz a mí el Señor, que ojalá que la compartan conmigo. La palabra clave aquí a mí se me hace en este salmo es precisamente entrar, como dice en el versículo 17. Y entonces me puse yo a analizar lo que Santa Teresa, que es maestra de oración, habla sobre la oración. Ella dice que, bueno, somos un castillo que estamos habitados por Dios en lo más profundo, en el corazón, como decía usted. Entonces, para encontrar a ese rey que es Dios, dice, hay que ir en siete etapas, profundizando en la oración. Entonces ella, que es experta, nos dice que la oración no es un acto de exteriorizar, sino de interiorizar, de entrar. Y luego también esto me concuerda con lo que la palabra de Dios dice, Mateo 6:6, que dice, en cambio tú, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y luego también San Agustín dice, tarde te amé, Señor. Dice, yo te andaba buscando afuera, pero tú estabas dentro de mí. Entonces, aquí yo creo que es una exigencia a nosotros como cristianos de perseverar, de ir avanzando en nuestra oración de tal manera que nos encontremos, como dice Santa Teresa, a esa unión con Dios, donde Dios nos va purificando y finalmente nos encontramos con el que nos habita. Somos templo. Entonces, a mí ahí me da mucha luz esa palabra de entrar. Eso es todo. Y entrar, por eso es, bueno, a mí me gusta mucho el texto de San Juan, capítulo 10, del Buen Pastor, porque presenta primero a Jesús como puerta, si recuerdan ustedes, ¿no? Entonces, Jesús, además de ser buen pastor, es el que nos puede permitir acceso para entrar, para salir, ¿verdad? Y pues entonces entrar y salir, como dice Salva, se convierte en sinónimo pues de algo más profundo, ¿verdad? Porque entonces podemos entrar en la comprensión de algo, podemos salir de situaciones X, ¿verdad? Y entonces Dios es el que nos permite y nos da acceso, ¿verdad? Para entrar o para salir. Hay un texto que ahorita no recuerdo de memoria. En el capítulo 27 del libro de Números, a propósito de lo que dice Alba, libro de Números, capítulo 17, dice, desde el 16 leo, 27, 16, 27, 17, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad. Y luego dice, uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Entonces, un pastor que salga y entre, que los haga salir y entrar, ¿verdad? Entonces es una manera muy bonita de presentar el ministerio pastoral, en el caso del sacerdote, alguien que ayuda a entrar y a salir, ¿no? Pero ustedes que son maestros, algunos maestras, si son en la Biblia o si son en otro campo, ustedes que son madres y padres de familia, aquí hay un tema muy profundo porque se trata de conducir de tal manera que se ayude a entrar, y considerando este salmo, pues no se trata de entrar a cualquier lugar, sino de entrar en la comprensión del misterio, ¿verdad?
Me parece importante en ese sentido y subrayando pues esa palabra clave que decías, Alba, de entrar, ¿verdad? Hasta que entré, ¿verdad? El padre Rabasi señala cómo hay un quiebre, o sea, encontramos al orante desconcertado, cuestionado, casi tentado para entrar ahí a esa manera de vivir, el gordo que rebosa malicia, etcétera. Pero llega un punto decisivo hasta que, ¿no? Hasta que entré, ¿no? Entonces, ese entrar es un término simbólico, metafórico, ¿verdad? Pues puede reflejar tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí me amplié un poquito con lo que decía Alba, pero igual comparto ese punto de vista de entrar, ¿no? De salir, de comprender, ¿verdad? No me voy a detener en los comentarios que yo he anotado ahí, transcritos pues del padre Shekel, ¿verdad? San Pablo dice en Filipenses 3:7, lo que para mí era ganancia lo consideré por Cristo pérdida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le permite a Pablo decir que lo demás es nada, basura? Incluso hay algunas traducciones, ¿recuerdan? Pues dice el salmista, pues si estoy contigo, no le encuentro sabor a la vida, ¿no? O sea, prefiero estar contigo. Entonces, a Pablo se le ha concedido esta experiencia, ¿no? San Juan de la Cruz, a propósito de Teresa de Jesús, lo que citaba ahorita Alba, dice San Juan de la Cruz, me hice perdediza, ¿no? Como alma, ¿no? Pero fui ganada, ¿no? Porque experimenté que el Señor me encontró, me buscó, ¿no? Orígenes hace un comentario al verso 17 en relación con Números 25, ¿no? Esta nueva convicción en la que entra el orante, ¿no? El verso 27 dice, los que se alejan de ti se pierden, aniquilas a los que te son adúlteros. Entonces, aquí el término de adúltero se extiende a aquel hombre que ha encontrado en Dios su refugio, su esposo, su compañía, como decíamos del verso 26 y 28, ¿no? Estar junto a Dios. Entonces, estar junto a Dios, pues realmente ya no es posible buscar otros caminos, pero algunos que lo han hecho, pues es como un adúltero, ¿no? Si estás ya unido al Señor y buscas otros amores, es un poco la interpretación de Orígenes de este verso, ¿no? Sobre los versos finales, el bien del amor es el Dios trinitario y el Dios trinitario es el amor perpetuo, es el único y singular bien al cual adherirse es vivir. Por eso dice el profeta, para mí lo bueno es pegarme a Dios, poner mi esperanza en Dios, ¿no? Entonces es finalmente descubrir un valor mayor en Él, ¿no? Cuando nos fijamos en las cosas corpóreas y sensibles, andamos en tinieblas, arrojados de la luz. Con todo, no nos arrancamos de la esperanza, sino permanecemos en ella. Porque el Dios de nuestro corazón es nuestra posesión eterna. Apartarse del fuego de tal amor es enfriarse. Amar otra cosa es adulterio. Por eso, dice el profeta, los que se apartan de ti perecerán. Bueno, y los profetas han interpretado precisamente eso. Si Dios ha hecho alianza contigo y tú buscas otros caminos, otros dioses, es como el esposo adúltero, ¿no? O la esposa, como dirá Oseas, ¿no? Dice San Agustín, por encima de todo lo que Dios da a buenos y malos, de lo que a veces quita a buenos y malos, por encima de todo eso reserva algo para los buenos. ¿Qué le reserva? A sí mismo. Se da Dios como don, ¿verdad? Por eso, pues, al final de este comentario, yo anotaba que se nos conceda entrar en el santuario, ¿no? Con ese sentido que decíamos antes, ¿verdad? El cardenal Carlo María Martini dice algo muy profundo, ¿no? Porque
Bueno, decíamos que entrar en el misterio es a través de la oración, a través del santuario, a través de la escritura. Es una experiencia particular. Dice el padre el cardenal Carlo María Martini, es llegar a ver las cosas como las ve Dios, entrar en su visión, en la visión que él tiene del mundo, de la historia. Imagínense ustedes, se me hizo muy bonito este comentario. Dice, ¿qué sucede pues en este hombre que ha meditado de nuevo dentro de sí esos pensamientos? Dice, en un momento determinado decide, o mejor, se le concede la gracia, cosa que hemos insistido, ¿verdad? El don de no mirar ya a su alrededor, como si fuese solo él el juez de las cosas. El don de ponerse de parte de Dios, de entrar en el santuario de Dios. Y dice, de ver las cosas como Dios las ve. De dejarse conducir por la propia visión limitada de las cosas y de entrar en la visión de sí mismo, de Dios mismo. Es el salto, el paso, el momento culminante en el cual la amargura puede desatarse y convertirse en aceptación tranquila de una realidad que ahora se ve de manera completamente diferente, ¿verdad? O sea, el malvado, el progreso del corrupto, ¿verdad? Y vean ustedes que estamos en un tiempo muy difícil realmente, ¿no? Fácilmente llevan más de 30 candidatos muertos. Independientemente de la situación política que vivimos, pues ese no es el camino para eliminar a un contrincante, ¿no? A un enemigo. Y eso también revela la fuerza del mal y del narcotráfico, que quieren poner condiciones hasta a los candidatos. Y como no las aceptan, o como no es su candidato, pues simplemente para revelar la fuerza de su poder, ¿no? Nos sorprende eso, ¿no? Estamos en un tiempo muy, muy confuso también a nivel político, ¿no? Donde ya no hay una ideología, porque, como dicen vulgarmente, ¿no? Tenemos gente que de un partido se salta a otro, y lo que importa es alcanzar el poder a costa de lo que sea, ¿no? El tema de la verdad en este tiempo es vital, ¿verdad? Entonces, encontramos que a veces las palabras de este orante, de este salmista, pues se realizan, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta si vale la pena trabajar por el bien, por la justicia, ¿verdad? En fin, es un tema pues no tan sencillo, pero se me hace interesante esta interpretación del padre de Monseñor Martínez, o sea, ver las cosas como las ve Dios, captarlas desde la altura, ¿no? Captar que hay cosas que son sumamente relativas y que tantas veces nosotros nos parecen absolutas. Somos capaces de pelearnos, de disgustarnos, de ofendernos, ¿no? Cuando en realidad hay otras cosas más profundas, ¿no? Entrar en sí mismo, entrar en el misterio de Dios, captar las cosas como Dios las capta, las ve, ¿verdad? Es interesante, ¿no? También anotaba yo aquí una última frase. Decía yo pues que se nos concede entrar en el santuario con ese dinamismo y como lo decía Alba, ¿no? Y con San Pablo afirmar, para mí la vida es Cristo, morir una ganancia. O sea, si estoy contigo, Señor, pues entonces eso nos permite relativizar tantas cosas, ¿no? Bueno, yo vamos concluyendo, revisando los apuntes. Creo que en la primera o segunda clase iniciamos con la lectura del Salmo 2. Nuestra intención en este trabajo ha sido Jesús y los salmos, ¿no?
aunque también hemos visto cómo la iglesia leyó los salmos, cómo Jesús citó algún salmo, ¿no? Leíamos pues aquellas palabras del Salmo 2, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Leíamos también el Salmo 8, ¿verdad? A propósito de que, Señor, qué grande es tu nombre, ¿no? Y cómo, gracias a un texto utilizado por la primera comunidad, ¿verdad? Por boca de los niños de pecho, ¿verdad? Has encontrado alabanza, ¿no? Aquellos niños que corren detrás de Jesús en la entrada en Jerusalén. Y terminamos, pues, inclinados ante el misterio, ¿no? Y le pedimos a Dios que nos conceda entrar en la comprensión, pues, primero de nuestro misterio como personas. Somos morada de Dios, y para buscar a Dios en su misterio no es necesario ir muy lejos. Es necesario, como ya lo decía Mari, entrar en el silencio de nuestro corazón, en el misterio de nuestras personas, ¿verdad? Como lo decía también por ahí Diana, en nuestras heridas, ¿no? En nuestras heridas. Y por eso que ahí se nos permita descubrir, pues, el misterio de Dios, entrar en su misterio para comprender, para contemplar, para ver la vida desde otra perspectiva, desde otra lente, ¿no? Esto se me hace muy, muy bonito, muy profundo, ¿no? Y quiero subrayarlo porque, pues, Dios me ha concedido también, como a todos ustedes, hacer un camino espiritual, pero me doy cuenta cómo en alguna etapa de la vida nosotros queremos afirmar, ¿no? Lo que nosotros creemos y pensamos, ¿no? Afirmar nuestra verdad. Y poco a poco se va uno dando cuenta que, pues, más que afirmarnos, pues, se trata de dejarnos trabajar por quién es la verdad, quién es la vida, ¿no? Quién es el camino, ¿no? Y Dios nos va permitiendo entrar en esa comprensión nueva, diferente, ¿no? No se trata de afirmarnos nosotros, de ganar nosotros, de estar sobre los otros, ¿no? Sino de permitir ser vehículo a través del cual Dios se haga presente, manifieste, con su verdad, con su amor, con su gracia, ¿no? Y bueno, pues quiero terminar también con algo que yo les dije al principio, ¿no? Está anotado en la primera ficha, ¿no? Aquello que decíamos de Jesús, que empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras, ¿no? Se les abrieron los ojos, dice aquel relato, ¿no? Pues que a nosotros se nos siga abriendo los ojos. Y con esa oración tan bonita, ese comentario, perdón, de San Agustín a propósito de lo que ha salido aquí en medio, la oración, la importancia de la oración. Cuando en la plegaria hablamos a Dios, no separemos de Él al Hijo. Cuando el cuerpo del Hijo ora, no separe de sí al Hijo. Sé el mismo y único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Sea, el mismo y único Salvador quien ore, el que ore por nosotros, el que ore en nosotros y a quien oremos nosotros. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza, le oramos nosotros como Dios nuestro. Pues que por la intercesión también de Agustín, que fue un gran lector de los salmos y comentador y de la escritura, pues se nos conceda esto, ¿verdad? Yo les mandé unas preguntas que me gustaría mucho, pues ya hoy es el último día de clases, no es de ninguna manera un examen, sino me gustaría mucho su opinión. Me ayuda mucho a mí, ¿verdad? Estuvimos pues juntos bastante. Tengo aquí anotadas 17 fichas, quiere decir que son 4 meses y medio, ¿no? Como 4 meses, ¿no?
Y las preguntas que les ponía al final, dice, ¿qué me ha aportado esta reflexión sobre el lugar de los salmos en la experiencia de la vida y oración de la primera comunidad? Pues vimos que algunos salmos son preferidos. Ustedes podrán repasar sus fichas, ¿no? ¿Qué ha aportado esta reflexión sobre la oración de Jesús y relación con el Padre? Vimos ahí el Salmo 22 como un salmo especial, el Salmo 69, el Salmo 41, el Salmo 35, si no me equivoco. Jesús y los salmos, aunque también vimos que es muy difícil para los estudiosos pues ayudarnos a saber si realmente estas palabras las dijo Jesús o si es un trabajo posterior del escritor sagrado que pone en boca de Jesús, ¿verdad? Del trabajo realizado y las exposiciones, ¿qué puedo valorar de la metodología y la participación? Apenas en la segunda o tercera clase yo quise proponerles un cambio, porque al principio iba a ser una exposición, pero después pensé que algo que enriquecía mucho, pues era la lectura de los mismos salmos. Entonces nos dimos a la tarea normalmente la primera parte, el comentario sobre un salmo, la segunda parte, pues avanzar en la comprensión de este trabajo con la ayuda del texto, ¿verdad? Un texto que nos dimos. Finalmente, ¿qué puede ayudar para un trabajo posterior en algún otro curso bíblico? ¿Qué puede ayudar? Bueno, se supone que estos son cursos ya posgrado, le llaman, o después de que ustedes han concluido su reflexión básica, ¿no? Entonces, pues más que ofrecer la riqueza de un tema o junto con ello es ofrecerles una metodología, un camino para seguir profundizando, ¿verdad? Entonces, espero que esto que hicimos de los salmos haya ayudado, pero también si ustedes pueden sugerir que puede ayudar, ¿no? Espero en Dios que nos volvamos a encontrar sobre un trabajo en la carta a los Hebreos. Quien guste participar será muy valioso si ya lee la carta desde hoy, la relee. Es un texto no fácil, es un texto muy bello, pero que requiere darle vueltas, ¿verdad? Que tiene mucho trasfondo del Antiguo Testamento. El escritor sagrado es un conocedor excelente, experto en el Antiguo Testamento. No se diga en textos de Levítico, por ejemplo, ¿no? O toda la devoción al templo, ¿no? Entonces vale la pena leer el texto y las referencias bíblicas que encontramos allí. Sería ideal, pues, que ustedes se fueran, si alguien va a participar, que se fuera familiarizando. Entonces, estas 5 preguntas a mí personalmente me ayudarían mucho si las responden, aunque sea de manera breve, y me mandan su respuesta, sea camino WhatsApp o a través incluso, si Jorge me ayuda, Jorge Cervantes, pues ahí recopilando estas respuestas, ¿verdad? Padre, pues yo le iba a sugerir que si gusta, la subo como tarea en el Classroom y ahí las podemos contestar todos y ahí las podemos subir todos y ahí podemos concentrar toda la información, si le parece. Claro. Sí, cómo no, será muy práctico para mí y les agradezco en verdad que hagan el esfuerzo. No es examen, pero sí es una opinión muy valiosa para mí, muy útil. Sí, gracias. Entonces, junto con la clase de este sábado y el material que nos mandó el padre, que lo subo normalmente a la clase de Classroom, ahí mismo voy a subir como tarea, este cuestionario, para que se sirvan contestarlo, por favor. Por favor. Gracias. Bueno, y espero que este esfuerzo, que a mí me ha enriquecido mucho, pues también lo sea para ustedes. Ahí ya tienen salmos. Me puse a hacer un listado de los salmos que estuvimos meditando. Pues es muy rico. Pero ahí lo tienen en cada ficha. Ahí lo tienen como tarea para leerlo, releerlo. El comentario de Rabás y de Shekel, pues creo que es un gran instrumento. Aprovechenlo. Y ahí están los libros de Shekel para seguir volviendo a ellos, ¿verdad? Pues muchas gracias y espero que haya sido de utilidad, que Dios los bendiga y que nos haya abierto pues el apetito
para seguir profundizando los salmos. Estuvimos un año en los salmos, entonces, pues me alegro por esta experiencia, ¿no?